Bueno, la semana pasada concluimos el estudio del cuarto capítulo de Filipenses, pero como no lo cerramos, ¿verdad? No lo cerramos, no dijimos Hazak Hazak. Entonces lo dejamos abierto, entonces hoy lo vamos a cerrar. Y por eso hoy tenemos otro tema del mismo capítulo 4 de Filipenses. La semana pasada vimos un tema, ¿verdad?, diferente de ese mismo capítulo. Entonces hoy vamos a ver que se llama Juntos pero Separados. Antes tenemos ese dicho, ¿verdad? Juntos pero no revueltos. Bueno, aquí es juntos pero separados. ¿Se puede, hermanos, llevar a cabo esto? Sí. De estar juntos pero separados a la misma vez. Sí. Sí, ¿verdad? Sí se puede. Incluso me recuerdo de un título de una película, creo que se llamaba Durmiendo con el enemigo. ¿Se acuerdan? Llegaron a ver Julia Roberts, Durmiendo con el enemigo. ¿Qué se imaginan los que no vieron la película? ¿Qué se imaginan que se trata de eso? Un matrimonio. Sí, Durmiendo con el enemigo. O sea, la película trata de un matrimonio en donde el esposo era un malvadazo, ¿no?, de lo peor. Aparentemente era un hombre muy amable, muy cariñoso con la esposa. Cuando empieza la película todo es como miel sobre hojuelas, pero luego de pronto se ve la verdadera personalidad del hombre. Él era como un obsesivo en cuestión del orden. O sea, el tipo tenía que tener todo bien ordenado. Las latas en la alacena tenían que estar acomodadas de cierta manera. Las toallas del baño tenían que estar a cierta altura. O sea, todo tenía que tener un orden específico. Y si algo hacía mal la mujer, la golpeaba. La golpeaba y ya después la quería contentar, ¿verdad?, y con besitos y abrazos. Entonces realmente el hombre pues, estaba mal. De ahí el título Durmiendo con el enemigo. Entonces esto es algo muy común que pase, ¿verdad?, en la relación de parejas. Hay muchos matrimonios que se mantienen como siendo un matrimonio, pero en realidad, pues aunque viven bajo el mismo techo, pero no son un matrimonio. Hay muchos casos así, ¿verdad?, también de parejas que ya no tienen una relación matrimonial sana, aunque estén viviendo juntos. Entonces el concepto de juntos pero separados, pues es muy común, ¿verdad? Suele pasar, suele darse en todos los ámbitos, no nada más en relaciones de pareja, ¿verdad? También en la misma familia puede pasar, entre hermanos puede pasar, entre amigos puede pasar, en el trabajo también puede pasar. O sea, el hecho de que tú tengas un compañero o compañera de trabajo y que tienes que trabajar con esa persona, o sea, están juntos y pueden pasar mucho tiempo juntos, y si duras mucho en un trabajo, probablemente pases gran parte de tu vida junto a esa persona, pero en realidad nunca te llevaste bien con ella. Pues es algo que puede pasar. Entonces el concepto desgraciadamente, es más común de lo que creemos. Entonces, juntos pero separados es el título para nuestra clase. Shabbat Shalom, hermana Ketita, nuestra única asistente por hoy a la clase, nada más uno. Estamos en debacle. ya el día que no se presente la hermana Ketita, no, nos quedamos sin alumnos virtuales. Hermana Ketita, pero la extrañé hoy a las 5 de la mañana, no estuvo. Ya se disculpó. ¿Ah, sí? Que no le sonó bueno. la alarma. Bueno. Vale, hermana Ketita. Pero mañana la espero a las 5. 5:10, algo así. Bueno, ¿de qué nos habla Filipenses 4? Ahí al principio.
se nos habla de dos personajes, dos mujeres, que se llamaban Evodia y Síntique. ¿Sí? Evodia y Síntique, hasta el contraste, ¿no?, con los nombres, porque Evodia, como que, hablando de nombres, no es como que un nombre así muy, muy bonito, ¿no? ¿Les gusta el nombre Evodia? No, no. ¿Les gustaría llamarse Evodia a alguien? Suena a una señora. Yo tuve un compañero en la secundaria que se llamaba Evodio, Jorge Evodio. Claro que todos le decíamos Evodio, pues, para molestarlo. Nadie le decía Jorge, Evodio, Evodio. Está un poquito raro. Pero Síntique es bonito. Suena bien, suena como hasta moderno, y pues no, es un nombre muy antiguo. Pero yo creo que muy poco usado. No he conocido yo muchas Síntiques. Que es una sobrina. Sí. Mi sobrina es la única Síntique que conozco. No he conocido otra. Bueno, hasta en eso, ¿no? Evodia y Síntique, nombres contrastantes. Y por lo que vemos, estas hermanas, Evodia y Síntique, manejaban pues bien ese concepto. Digo bien en el mal sentido. Manejaban bien ese concepto de juntas, pero separadas. Entonces, vamos a ver, hermanos, ¿quiénes eran Evodia y Síntique? ¿Qué sabemos de estas mujeres? Bueno, de acuerdo al texto, según lo que nos dice el mismo texto, lo primero que sabemos, pues, que eran mujeres. ¿Sí? Lo primero. No eran hombres, eran mujeres. Eran creyentes, ambas. Y no solo eso, eran creyentes sinceras. O sea, eran de a de veras. Incluso el texto dice que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y dice qué cosa, ya para hacer esa afirmación. El Rab Shaul, no nada más de ellas, está hablando de sus colaboradores. Él confiaba plenamente en eso, y por el testimonio de ellos el Rab Shaul se atrevía a decir cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, en ese grupo selecto estaban Evodia y Síntique. Mujeres creyentes, sinceras, trabajadoras, redimidas, trabajadoras tenaces, porque el Rab Shaul, cuando habla de ellas, usa la palabra combatieron. En la versión tradicional, ¿verdad?, usa la palabra combatieron conmigo, ¿no?, en la proclamación de las buenas noticias. Aquí dice lucharon junto conmigo en la buena noticia. Lucharon, combatieron. ¿Alguna otra palabra por ahí en otras versiones? Trabajado arduamente. 4:3. Trabajado arduamente. Ok. Trabajaron arduamente. Entonces, hay un énfasis ahí, ¿verdad?, que no debemos de ignorar. Que no, una cosa es que diga nada más mis colaboradoras, pero no, él enfatiza, ellas trabajaron arduamente conmigo, lucharon, ¿verdad?, hombro a hombro conmigo, combatieron. Entonces, en esto, hermanos, de proclamar la buena noticia, a veces hay que combatir, ¿verdad?, hay que trabajar duro. O sea, no es sencillo la proclamación de la palabra. Va a haber obstáculos, va a haber adversidades. Entonces el Rab Shaul dice que estas mujeres eran trabajadoras tenaces. O sea, no se rendían tan fácilmente. No era de que, pues vamos a ir a llevar a cabo una tarea, ¿verdad?, de proclamar las buenas noticias. Me acuerdo una ocasión, por ejemplo, que fuimos a una colonia por aquí a repartir unos juguetes, ya hace un buen de años. Yo creo que como 10 años, 9 años, 10 años. Y ya teníamos el plan hecho, ¿verdad?, para ir. Y justo un día antes entró un frente frío, se vino un frío fuerte y con bastante lluvia.
de tal modo que las calles quedaron, pues, no, intransitables. Y pues como quiera fuimos, ¿verdad? Porque pues ya estaba todo el plan. Ni modo de decir, no, pues está muy feo, hay mucho lodo, hace mucho frío, mejor no vamos. No, pues fuimos. Ahí todavía tengo fotos de esa ocasión en donde fuimos a repartir. Estaba el hermano Alberto, todavía estábamos en la troca blanca del hermano. Y fuimos allá, esta colonia que pues ahí no están pavimentadas las calles, entonces pues fue un problema. Tuvimos que obviamente, ¿verdad?, meternos al lodo. Más de uno se cayó, varios, ¿verdad? Nos caímos, nos dimos unos sentones y todo. Pero se hizo, ¿no? Se hizo la tarea, se repartieron los juguetes, se repartieron folletos, se dio testimonio, platicamos con gente, etcétera. Entonces, llevar a cabo el plan de proclamar la buena noticia no siempre va a ser tarea sencilla, ¿verdad? Siempre vas a enfrentar obstáculos. Una vez fuimos, recuerdo que fuimos con la unión de jóvenes en aquel tiempo, y fui con los muchachos al seguro, ¿verdad? Dijimos, no, pues vamos, creo que fue un domingo en la tarde, vamos a llevar algo de comida, agua a la gente, folletos y todo. Y bueno, una de las primeras cosas ahí es que cuando vas ahí al seguro, pues el vehículo lo tienes que dejar bien lejos. O sea, no es como que te vas a meter con el vehículo hasta allá donde vas a hacer la obra, ¿verdad? No, hay unos que van acá a urgencias y pues en urgencias sí se meten con el vehículo ahí, pero nosotros nos fuimos por el lado del hospital. Queríamos hacerlo ahí en el lado del hospital porque era domingo. Entonces, para la gente que estaba de visita o la gente que está adentro cuidando enfermos, ir a hablarles que vinieran a comerse un taquito. Entonces el vehículo lo tuvimos que dejar bien lejos y entonces trasladar todo, ¿verdad? Mesa, termo, guitarras, o sea, todo lo que llevábamos pues es trabajo, o sea, no es sencillo. Y luego pues anda que ves a hablarle a la gente, a subir a los cuartos. Todo se requiere trabajo, ¿no? Esfuerzo. Entonces no es sencillo llevar a cabo esta tarea. Por eso el Rab Shaul dice, combatieron, ¿sí? Trabajaron arduamente. Entonces muchas veces incluso hasta para asistir a un servicio, nosotros estamos aquí en cierta forma acostumbrados a las facilidades, ¿verdad? A trasladarnos, pues a veces no tanta distancia. Hay hermanos aquí que pues sí vienen, como los que vienen de Río Bravo, bueno, vienen de más lejos, ¿verdad? Pero en cierta manera, bueno, vienes en vehículo, ¿sí? Otros hermanos vienen de otras colonias, vienen en vehículo, vienen en el transporte, pero de alguna manera no es tan complicado. Pero si pensamos en las comunidades que están en lugares alejados, tuve un buen amigo pastor de Oaxaca que me platicaba las historias, las anécdotas de allá, de las congregaciones en la Sierra de Oaxaca, en donde pues no en todas las comunidades tienen una congregación. Entonces hay hermanos que para asistir al servicio, vamos a decir el clásico domingo 10 de la mañana, tienen que salir de su casa a las 4, ¿verdad? A las 4 de la mañana, para poder llegar a tiempo al servicio, porque pues hay que caminar, ¿verdad? Hay que caminar mucho. Y me decía él, fíjate que ahí fue donde entendí cuando Pablo dice que se exponía a peligros, a muchos peligros, de bandidos, que de esto, que de ahogarte, porque dice allá, pues luego tienes que cruzar arroyos que a lo mejor no son muy profundos, pero sí llevan mucha corriente, de esos arroyos que sí te tumban, ¿verdad? Sí te voltean y ya si te caes, pues ahí te llevan. O animales, fieras, ¿verdad? O bandidos, en fin, tantas cosas. Entonces, hablando nada más de poder asistir,
poder asistir a un servicio. Entonces no es fácil. Se entiende lo que dice el Rab Shaul. Entonces estas mujeres combatieron, se esforzaron juntamente con él para proclamar la buena noticia. ¿Qué más sabemos entonces de ellas? Que eran conocidas de todos. Eran conocidas de todos los hermanos por su labor. ¿Verdad? O sea, eso es bonito. Que todos los hermanos te conozcan, que todos los hermanos sepan de ti por tu trabajo. Si no, no por otras cosas. Hay gente que se hace famosa, pero por ser malvados. Luego se usa la frase tristemente célebre, ¿la han oído? Que dicen, fulano de tal, tristemente célebre. Quiere decir famoso por algo negativo. Como me dijo a mí mi prefecto, ¿verdad?, de la secundaria, después de 30 años, yo creo, que yo salí de la secundaria, y ya estando yo casado, ya tenía mi hijo, creo, a Keila creo todavía no, pero y recuerdo que estábamos viendo el desfile ahí en el centro de la ciudad. Estaban desfilando las escuelas, no sé si era un 20 de noviembre, yo creo. Y venía a la escuela en la que yo estudié, la secundaria José Escandón, la número 1. Nadie más de la Escandón aquí. Eso. Entonces va pasando la secundaria Escandón y veo yo a este hombre. Y dije, wow, todavía está de prefecto este señor, ¿no?, que estaba desde que yo era estudiante. Y me da mucha pena, no sé cómo se llama, nunca supe. Le decíamos el zombie y pues así lo conocí siempre. Claro, no le dije ahí nada. Pero lo vi venir y yo pensé para mí, dije, mira, el zombie todavía trabaja y todavía es prefecto en la escuela. Y como venían pasando, yo estaba bien cerca en la banqueta. Y lo veo y él viene por un lado del grupo. Y lo saludo, ¿verdad? Lo saludo y le digo, profe, ¿no se acuerda de mí? Y me dice, lo era, tú eres de los que no se olvidan. Y me dio pena. Sí me dio mucha pena porque dije, la forma en que lo dijo, dije, me recordaba por malvado, ¿verdad?, por travieso, porque sí, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero sí fui muy tremendo. Esa etapa de la secundaria fui lo peor. Y por eso se acordaba el maestro de mí. Tú eres de los que no se olvidan, me dijo. Bueno, Evodia y Cinti que no, ellas eran conocidas por su trabajo, por el ministerio que ellas desempeñaban. Se dice que eran conocidas ahí de toda la congregación de los filipenses, y yo creo que hasta en otras congregaciones también las conocían. Bueno, esas son algunas cosas que sabemos de ellas, ¿verdad?, que se pueden apreciar ahí en el texto. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando entre estas dos mujeres? Hasta aquí, pues todo está muy bien. Hasta aquí vemos dos mujeres excelentes, creyentes, trabajadoras, eficaces, tenaces, perseverantes, colaboradoras, en fin. Pero algo estaba mal con ellas, algo estaba pasando, porque el texto nos dice ahí que algo pasaba entre ellas. Ya mejoró la asistencia, ya tenemos 11. Andaban comiendo todavía. Sí, gracias al Padre. Shalom a todos, hermanos. Hermana Elvita, hermana Poli, Hortensia y no sé quién más está ahí. Bueno, ¿qué estaba pasando entre ellas? Entonces, ellas trabajaban juntas, ellas combatían codo a codo, pero ellas tuvieron un desacuerdo no pequeño. Un desacuerdo no pequeño. Decía una hermana muy querida, una hermana ancianita, usaba una expresión siempre, decía, tuvimos una discusión muy regular. Sí. Quería decir bastante fuerte.
O también decía, ¿verdad? Tuvimos un desacuerdo muy regular, fuerte. Entonces es una expresión muy parecida, ¿no? Cuando se dice un desacuerdo no pequeño, quiere decir que la cosa era grave. ¿Sí? Entonces, entre ellas tuvieron un desacuerdo no pequeño. ¿Se acuerdan ustedes que el Rab Shaul también tuvo algo así? ¿Con quién? Bueno, sí. Con Pedro también. No. Con Bernabé. Así que se separaron. Se separaron, de hecho, ¿verdad? Se separaron. Porque acuérdense, Pablo y Bernabé eran como el pan y la mantequilla, ¿verdad? O sea, eran como la tortilla de harina y los frijoles, así. O sea, Pablo y Bernabé ellos trabajaban juntos y hacían cosas maravillosas juntos. Pero luego, dice el libro de los Hechos, se van a un viaje misionero y Bernabé cargó con un sobrino de él que se llamaba Juan Marcos. Y Pablo, mira, vamos a llevar a mi sobrino, no, él también es bien bueno, ¿no? Para la predicada y para todo, y que está bien, vamos a llevarlo. Pero luego a medio viaje el Juan Marcos se les regresó. No terminó el viaje, ¿no? Y Shaul, ¿verdad? Pablo, pues él era muy, muy estricto. Cuando llega la hora de hacer un nuevo viaje, o sea, terminaron el viaje ellos, regresaron todo. Cuando van a hacer otro viaje, y Bernabé dice otra vez, oye, vamos a llevar a mi sobrino, ¿y qué dijo el Rab Shaul? No, yo con tu sobrino ni a la esquina, ¿verdad? Yo con tu sobrino no. Se nos regresó la vez pasada, no cumplió con lo establecido, no es disciplinado, no lo llevo. Y Bernabé, pues era su sobrino. Entonces Bernabé dice, pues es que yo quiero que vaya, ¿verdad? Y si no va él, pues, ¿sabes qué, Pablito? Se me hace que yo tampoco voy. ¿Y qué dijo el Rab Shaul? Pues no vayas. Aquí está Silas, ¿me acompañas? Sí, vamos. Entonces el Rab Shaul se va con Silas por un lado y Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos por otro lado. A final de cuentas, el Eterno usó el desacuerdo para bien, y en lugar de un viaje hubo dos, y abarcaron más territorio. Esas cosas pasan, ¿verdad? A veces esas cosas pasan. O sea, el Eterno usa nuestros desacuerdos, el Eterno usa incluso nuestra inmadurez y le saca provecho. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de que estamos haciendo algo mal, algo indebido. Entonces el problema entre el Rab Shaul y Bernabé, por supuesto que les iba a acarrear consecuencias delante del Eterno, tanto al uno como al otro. Pero acá lo que comentamos es que pues pasan estas cosas. Decía con Pedro también, ¿verdad? Ahí lo menciona en la carta a los Gálatas. Y también dice que tuvieron una discusión no pequeña, o sea que fue algo importante. Algo que Rab Shaul le dijo a Pedro, oye, ¿cómo te estás comportando así? Bien que te juntas con los hermanos de ahí de Galacia, y bien que te invitaban a comer y ibas y todo. Y ahorita que vinieron los de Jerusalén, ni los quieres ni saludar. Pues, ¿cómo está eso, Pedro? O sea, esa conducta no es correcta. Y entonces tuvieron ese problema. Entonces, ¿qué vemos? Sí pasan este tipo de cosas, pasan estos desacuerdos, pasan estos problemas, y pasan incluso entre hermanos maduros, entre hermanos creyentes, entre hermanos fuertes. Digo, si pasó entre el Rab Shaul y Kefa, que eran las cabezas principales de la congregación de creyentes del primer siglo. Ellos eran los principales. Uno, lo dice la misma escritura, uno que era el apóstol para los judíos y el otro para los gentiles. Y tuvieron sus problemas. Bueno, entonces, estas mujeres, todo parece indicar, tuvieron un desacuerdo no pequeño, pero ese desacuerdo entre ellas estaba ya afectando la unidad entre los hermanos de Filipos. Porque, hermano, para que Rab Shaul
escribiera ahí, ¿verdad?, pusiera esto en la carta a los filipenses, quiere decir que el asunto ya había trascendido más allá de lo que, pues de lo que debía de haber trascendido. Una cosa es que yo tenga algún desacuerdo con Iván, ¿verdad?, por decir algo, y que discutamos por algo, y que Iván se enoje conmigo y me deje de hablar, ¿verdad? El pastor está loco, como me dijeron un día, ¿no? El pastor está loco. Y que me deje de hablar y que yo diga, no me hablas, Iván, pues yo tampoco te hablo, ¿verdad? A ver quién se cansa primero. Eso es una cosa, pero otra cosa es que después de 2, 3 días, 4, una semana quizás, pues ya Karen se dio cuenta. Y ya Karen dice, el pastor y este Iván no se hablan. Mira, llegó y no, ¿viste? No lo saludó. Algo pasa ahí. Y luego Karen le platica a su mamá, ¿no has visto que Iván y el pastor no se hablan? ¿A poco? Sí, no se saludan. ¿En serio? ¿No? Chécale. Y yo tampoco ya le voy a hablar a Iván. Y entonces, pues como Karen es familia, pues ya tampoco le habla. Y así, entonces va creciendo, ¿no?, el asunto. Se va generalizando. Van tomando partido unos y otros, simpatizantes de Iván. Y a lo mejor le va, oye Iván, pero ¿qué pasó? Y Iván va a dar una versión. No, es que lo que pasó fue que el pastor se apasionó, hombre, por esto. Y a lo mejor le van a dar la razón a Iván. Y va a haber otros hermanos que van a decir, no, Iván tiene razón, el pastor está loco. Entonces, y se va tomando partido. Y ya cuando acordamos, la congregación, la comunidad está dividida. Y eso estaba pasando en Filipos. Ahora, ¿eso era algo nuevo? No, ¿se acuerdan en Corinto? Cuando estudiamos la carta a los Corintios, la primera, ¿cuál es el primer problema que se aborda en el capítulo 1? Ese. Los corintios estaban bien divididos. ¿Se acuerdan que unos decían, yo soy de Pablo, otros, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo? No, estaban bien divididos. No había unidad. Es el primer tema que aborda el Rav Shaul. Entonces, eso era algo común. En los corintios, en cierta manera, se podía entender, porque la comunidad de Corinto, cuando la estudiamos, dijimos, era una congregación de verdad muy conflictiva. Muchos problemas en Corinto, de todos los problemas. Pero cuando hemos hablado de Filipenses, ¿qué hemos dicho? Filipenses era una comunidad ejemplar en muchos aspectos. La comunidad de Filipos, de verdad, todos los hermanos ahí eran muy reconocidos, trabajaban mucho, tanto como grupo, como cada hermano en lo individual. O sea, varios de los miembros de la comunidad de Filipos eran colaboradores directos del Rav Shaul. Esto habla de la fuerza que tenía esa congregación de Filipos. Entonces, que les estuviera pasando esto y que estuviera ahí habiendo esta división y que estuvieran tomando partido, le llegó al Rav Shaul la noticia y entonces decide incluir en la carta esto. Al final, ¿verdad? Es capítulo 4. Y él dice, hay que hacer algo con este asunto, con este problema que había entre Evodia y Síntique. O sea, el Rav Shaul supo que tenía que intervenir. Él se podía haber quedado cruzado de brazos, decir, bueno, pues hay que se hagan garras, ¿no? Y hay que se arreglen. Pero no. ¿Por qué? Porque él sabía que eso podía en determinado momento menguar la fuerza que tenía la comunidad de los filipenses, que eso podía terminar por afectarles de una forma más grave. Entonces él decide intervenir. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Hasta exhortó, ¿no? Ahí aparece, ¿verdad? Dice que es bien interesante porque dice, os ruego, les ruego,
O vamos a ver varias versiones, a ver si todos dicen ruego. Bin dice ruego. Ruego. Ruego a Evodia y ruego a Sintique. Bien. ¿Todas dicen ruego? Sí. Sí. 4-1. 4-2. 4-2, perdón. Exhorto. Bueno, ahí está. Bueno, con estos dos tenemos, ¿no? No se contradice porque un ruego, nosotros podemos pensar que un ruego es, pues sí, una súplica como, pero no, o sea, la forma en que lo está manejando el Rab Shaul, lo que lo dice, sí es un ruego, pero es imperativo, Es como cuando te dicen, te voy a pedir que por favor. de la manera más amable, pero así con fuerza, ¿no? En la voz. Entonces tú sabes que eso... oye, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Alguna vez alguien que algún mesero o alguien de alguna tienda, ¿no? Que le estás hable y hable y no te hace caso? Señorita, a veces les habla así, ¿verdad? Señorita, por favor, y como no te hacen caso, oye, ¿me puedes ayudar, por favor? Entonces no pierdes la amabilidad, la cortesía, pero ya la fuerza de la voz denota pues, que ya estás molesto, ¿no? Entonces el Rab Shaul cuando dice ruego, pero eso en una forma imperativa, con fuerza, como dice allá, exhorto, ¿sí? O sea, las está exhortando, aunque utilice la palabra ruego. ¿Y qué les ruega? Pongan de acuerdo en el maestro. Fíjese lo que yo lo escribí de esta manera. O sea, leyendo entre líneas, el ruego del Rab Shaul es que hagan a un lado el orgullo, que hagan a un lado las diferencias, sus opiniones personales, sus intereses, y que se concentren en el reino, y que tomen como ejemplo a Yeshua mismo. Nada más. Eso es lo que le dice. Porque para que haya un desacuerdo o un problema entre dos creyentes maduros que trabajan para el Señor, normalmente ese tipo de conflictos, ese tipo de problemas o desacuerdos van a tener como base cosas muy simples. Casi siempre, o sea, cosas bien simples. Disculpen la expresión, pero tonterías. Muchas veces son tonterías por los que las personas tienen desacuerdos. Y la gran mayoría de las veces son situaciones que se pueden arreglar de la manera más sencilla, pero que no se arreglan porque hay orgullo. No se arreglan porque nadie quiere ceder. Casi siempre pasa eso. Lo que yo les decía ahorita, ¿no? Iván no me saluda. Pues yo tampoco lo saludo. Y ya, o sea, yo estoy dispuesto a saludarlo, pero si él me saluda. Pero si no, yo no. Y luego peor, ¿no? Que yo tome la iniciativa. Está bien, lo voy a saludar. ¿Qué tal, Iván? Y Iván me voltea la cara. Uy, no. Entonces, no queremos ceder. Pensamos que esto de ceder es, pues no sé, es de perdedores o de débiles. Entonces yo no me quiero ver débil y no quiero ceder. De hecho, la experiencia que yo tuve con mi papá y su equipo es que la verdad, bueno, esto sí es más personal porque creo que agarró dos temas, lo que estamos hablando aquí y lo que dice una predicación, es que yo la verdad, yo estaba pero demasiado furioso. O sea, pero si no fuera por mi papá que me dijo que me callara, o sea, ya no como entrenador, sino como padre, ahí enfrente de todos, me tuve que pues aguantar, pues tragarme. Como entrenador no le hacías caso, entonces.
No, sí. Bueno, es que bueno, tampoco me metí porque... Sí, sí. Pero el caso es que a mí me dio mucha rabia porque todos estábamos jugando bien. O sea, perdemos, sí, pues es lo normal, algún día tendríamos que perder y hemos perdido pues, al principio, ¿no? Y hemos celebrado pues victorias, segundo lugar en tal torneo de universidad, pues bien, no ganamos, pero estuvimos al tú por tú contra uno de los mejores equipos. Estuvimos cerca de participar en otro torneo, pero nos calificaron en las rondas previas, pero estuvimos ahí, estuvimos luchando contra, o sea, prácticamente estamos luchando contra viento y marea, contra otros equipos de los mismos talleres, estuvimos con muchos problemas, y nada más de repente un jugador como que no se comportaba, y es como que, pues, ¿qué trae? O sea, todos nos llevamos bien, bueno, nos llevamos bien relativamente, porque yo no soy tan comunicativo, pero es como que nos llevamos bien como equipo, ¿no? Y no, se alejó de nosotros, no asistía a los entrenamientos, a tal punto de que en estas últimas 2 semanas en un partido dijo, no, pues vamos a perder. No había iniciado ni el juego, no estábamos ni con el uniforme, pero ella dijo, vamos a perder. Es como que, oye viejo, ¿para qué vienes? Primera vez que vienes y vamos a perder. Y sí, perdimos, pero no porque... Bueno, tenía convicción el muchacho. Pero es que no solamente lo dijo, jugó mal, hizo que los otros jugaran mal también, y envenenó a otros compañeros también de hacer lo mismo, incluso hasta enfrentar al coach, mi padre. Y mi papá siempre como que, no sumiso, pero sí como que se mantenía como que al margen, porque uno lo agarró de sorpresa y dos, es como que, ¿por qué sucede? O sea, y al final, el último partido pues yo tuve que hablar con el capitán porque al final lo metieron, o estaba metido ahí también. Y pues yo personalmente yo tengo admiración con nuestro capitán porque pues es el único que tiene voz de mando, todos los demás no. Y el caso es que yo lo agarro solo y yo le pregunto, oye, esto y ya pues él es como más razonable que los otros dos, pues ya pues me dijo tal y tal, también con la espada desafinada, pero ya me dio razones el porqué y me entró la duda de que entonces si no son ustedes tres y tampoco es pues en contra del coach ni nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué tal? Y ya salió el por qué no, alguien está hablando, alguien nos puso dedo y está hablando mal de nosotros allá con los directivos. Y ya al final del partido, cuando ganamos, más o menos se puso orden, pues ya al coach le comentaron, no, es que alguien sembró cizaña entre nosotros en el grupo de WhatsApp que tenemos, por eso todo el borlote y todo eso. Y ya pues por así decirlo, pues ya se arregló por así decirlo, o sea, como que se resolvió por sí solo. Pero o por lo menos yo tengo tantito el enojo ahí tragado porque no puedo sacarlo mucho. No soy rencoroso, pero pues creo que ya sí soy un poquito. Y al final dije a mi papá, pues final feliz, ¿no? Y me dijo, entre comillas, porque sí, es un final, pero no es como que no está arreglado del todo, porque sigue teniendo, o sea, sigue teniendo el problema, pero ya no es con el equipo. Ahora es como que alguien está en contra, no solamente de él, porque es el blanco, sino también de todo el equipo. Entonces, pues como que ahora sí volvemos al tema de contra viento y marea, otra vez. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿verdad? Lo que nos está compartiendo Iván encaja, ¿no? Perfecto con este tema de lo que estamos hablando, porque el problema ahí entre dos personas trasciende y afecta al equipo. Entonces, el equipo empieza a tener tropiezos, y ya no solamente eso, el equipo empieza a quedar mal con la gente externa, con personas externas. Pasa lo mismo en una comunidad, ¿verdad? Una comunidad en donde hay un desacuerdo o hay un problema entre dos personas, en este caso Evodia y Sintique, el problema no se queda ahí, en nada más entre ellas, trasciende primero a la comunidad, divide a la comunidad, y una comunidad dividida, según palabras del Mashiach, no puede prevalecer. Un reino dividido contra sí mismo
¿qué va a pasar? Va a caer, va a tropezar, ¿verdad? Entonces va a empezar a tener fracasos. Y posteriormente, pues va a tener mal testimonio para con los de fuera, ¿verdad? Precisamente por esos tropiezos, por esos fracasos. Y es como cuando Moisés le dice al Eterno, argumentando a favor de Israel, imagínate qué van a decir las otras naciones, que Israel fue sacado de Egipto para luego quedar en el desierto, para fracasar. O sea, no, eso no debe de pasar. O sea, la gente de fuera, la gente externa, no debe de tener una mala imagen del pueblo elegido. Entonces eso Moisés lo entendía y él intercedía con esos argumentos delante del Eterno. Y acá el Rav Shaul sabe que si esa situación entre Bori y Sintique no se solucionaba, pues iba a trascender, y el escenario posible era ese, ¿verdad? Tropiezos para la comunidad de Filipos y mal testimonio para con las otras comunidades y para con la gente de fuera. Entonces está tratando de evitar eso, y por eso les ruega a estas mujeres: arreglen su problema, arréglenlo. Y para poder arreglarlo, lo que ya dijimos, ¿no? Necesitaban ser humildes, porque aprender del maestro o tomar como ejemplo a Yeshua es tener una lección de humildad, ¿verdad? Hacer a un lado el orgullo, saber que tienes que ceder. Y ceder, hermano, ceder quiere decir darle la razón a la otra persona, aunque no la tenga. Entonces, muchas veces tenemos que hacer eso. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil que le des la razón a alguien más sabiendo que no la tiene. Pero si es la única manera de que se arregle el problema, pues sea, pues, ¿no? Cedo. Tienes razón. Tú tienes la razón y vamos a arreglarlo, ¿sí? Entonces él les está pidiendo: hagan a un lado su orgullo, hagan a un lado sus intereses, hagan a un lado sus opiniones personales, dice la hermana Poli, sus puntos de vista, ¿sí? Porque tú puedes tener tus puntos de vista, tú puedes tener tus argumentos, tú puedes estar muy seguro de que tienes la razón, pero si el hecho de que tú tengas razón va a hacer que el problema persista, pues mejor renuncia a tener la razón y que se arreglen las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué se está persiguiendo aquí? ¿Qué se está persiguiendo? El fin aquí es el beneficio del reino. O sea, aquí no importa Evodia, no importa Sintique, ¿me explico? O sea, ellas no son las importantes aquí. Ni siquiera la comunidad de los filipenses. Aquí el bien mayor es el reino. Lo que está en juego es el reino del Eterno, que puede sufrir un golpe duro, que puede sufrir un revés por esto, y por esas razones que tienen que arreglar las cosas. Entonces tenemos que ver en grande, y eso es lo que Él les pide, y por eso no por nada les dice: les ruego que tengan un mismo sentir en el Señor. O sea, no conmigo, no con fulano, no, en el Señor, en Yeshua. Y se acuerdan, usa la misma expresión que usó antes en esta misma carta, cuando dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en el Mashiach, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó esto como una cosa a la cual aferrarse, sino que despojándose de sí mismo, tomó la forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Es lo que él está diciendo: haya en vosotros este sentir. Les recuerda, pero ahora directamente, porque a veces tienes que decir las cosas de manera general. Entonces el mensaje ya les había sido entregado a Evodia y a Sintique en el principio de la carta, por así decirlo, ¿no? Pero de una manera general, era un mensaje para todos. Pero ahora el mensaje se entrega directamente, específicamente. Ruego a Evodia y a Sintique, no a los filipenses, a Evodia y a Sintique, que tengan el mismo sentir que nuestro Santo Maestro Yeshua.
Entonces ya aquí la cosa va bien directa, ¿verdad? Para ellas. Entonces ellas tenían que tomar el ejemplo del Mashiach Yeshua, que el Mashiach Yeshua no estimó nada. La frase no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pues ya, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué podemos sacrificar nosotros? Si Él se levantó de su trono y vino acá. Entonces es lo que Él dice. O sea, no hay nada, no hay ningún argumento que tú puedas decir. No hay nada con lo que te puedas defender. No hay ninguna excusa válida para que no cedas o para que no renuncies a tu orgullo, a tu opinión, a lo que sea, y arregles esa situación. Y se arregle por el bien del reino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba pasando con Evodia y Síntique, mujeres ejemplares, ¿sí? Mujeres trabajadoras, mujeres aguerridas, mujeres conocidas por su ministerio, pero mujeres que pues probablemente tenían un carácter algo fuerte, mujeres que probablemente Humanas al pie. sí, eran que querían tener la razón. Y vaya, el Rab Shaul sabe de qué habla, porque él no vendía piñas, ¿verdad? Él también tenía su personalidad así fuerte. Pero algo que tenía el Rab Shaul es que le gustaba arreglar las cosas, ¿no? Sí. Entonces, esta es la parte final de la carta. El Rab Shaul deja este asunto al final, digamos como un epílogo, como a manera de, bueno, me despido con esto, ¿no? Que se arregle. A mí lo que me gusta es cómo involucra el Rab Shaul a otras personas. Ven ¿qué dice ahí? Ahí involucra a alguien más. Sí, sigo. Sí, sí. Clemente y otros colaboradores. Clemente, dice acá. Sí. Porque aquí también dice en el 3, así mismo te pido leal, sí sigo, que ayudes a estas mujeres como intermediario. Bueno, acá tiene otro nombre acá, ¿verdad? Porque Sí, ahorita también. Clemente con mis hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta de ese detalle? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que normalmente para que se pueda arreglar una situación de este tipo, siempre se va a requerir un mediador. Siempre va a tener que haber un referee, ¿no? De por medio. No es como que tan sencillo. O sea, aunque eran maduras y todo lo que ya dijimos, el Rab Shaul no deja el asunto a arréglenlo ustedes. No, dice, le ruego a fulanito, ¿no? Clemente, sí sigo. Es que son dos separados, como que sí sigo e interviene, y Clemente que te acompaña, es como que mientras tú te encargas de esto, o sea, que Clemente también. De hecho menciona a otros colaboradores. O sea, él dice que se involucren ahí, los que se tengan que involucrar. Pero él tiene una persona en la que confía. Entonces, evidentemente, hermanos, acuérdense que dijimos, cuando el Rab Shaul está escribiendo esta carta, ¿dónde está? En la cárcel. Está en la cárcel, él no puede ir. Si él hubiera podido, pues ni les escribe, él va. Él hubiera ido, a ver, voy a sentir que vengan para acá, vamos a ver. Pero entonces, él no puede ir, él está en la cárcel y recurre a un colaborador de los más también cercanos, de los más confiables, y le dice, oye, échame la mano ahí, ¿verdad? Sirve tú de mediador, de referee ahí con estas hermanas para que se arregle, y si te hace falta, apóyate en otros hermanos. Ahí están otros colaboradores que también te pueden ayudar. Pero el asunto se tenía que arreglar. Entonces, él ya no usa esto como con los corintios, ¿no? De que arreglen ese asunto porque si no voy a tener que yo arreglarlo. Y si voy, ¿y qué van a querer? ¿Van a querer que vaya con la espada o qué? Bueno, quizás porque él sabe que ya no va a salir de
de ahí de la cárcel. Al principio vimos, ¿no?, que él, por un lado, pensaba que ya estaba llegando a su fin, aunque luego dice, sé que sí voy a salir. Y dijimos que finalmente sí fue liberado, pero fue momentáneamente. Después lo reaprendieron y lo ejecutaron. Entonces, probablemente por eso él no dice, voy a ir, o no. Pero él confiaba en que las cosas se iban a arreglar. Lo que podemos ver al final del capítulo es que él confiaba en que esa situación se iba a arreglar, porque había suficientes personas en Filipos con la madurez y con la fuerza espiritual para que las cosas se arreglaran y todo saliera bien. Y ya no fueran juntos pero separados, sino que fueran nada más juntos, ¿sí? Que hubiera unidad, que se recuperara la unidad perdida ahí en la comunidad de los filipenses. Y bueno, mis hermanos, entonces ahora sí vamos a cerrar el capítulo y vamos a cerrar la carta a los filipenses, porque si no la cerramos tenemos que dar otro tema. Pues ahora sí, todos juntos decimos, Hazak, Hazak, venid, Hazek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Así concluimos el estudio de una carta más del Rab Shaul, y según el orden que dijimos que el orden que íbamos a llevar es el orden tradicional, ¿verdad? Y en el orden tradicional a los filipenses le sigue Colosenses. Así que vamos a seguir con la carta a los Colosenses para que la vayan leyendo. Está todavía más cortita, ¿verdad? Son 4 igual. 4. Más cortito los capítulos. En cuestión de contenido sí es más chiquita, pero muy profunda. Vamos a ver que sí. Bueno, para que la vayan leyendo, para la próxima semana vamos a ver un tema sobre el capítulo número 1 de los Colosenses, o voy a revisar, quizás veamos primero una introducción a la carta como lo hemos hecho con las anteriores. Bueno, shalom, bendiciones hermanos que estuvieron virtuales, gracias por los comentarios y por los saludos. Quédense en unos ratitos más, unos minutitos más, viene la clase con Karencita, la clase con el nombre kilométrico. El camino de regreso a la presencia. Eso, el camino de regreso, vamos a dejarlo así. Bendiciones, shalom.